Estamos en vivo en este programa muy contentos de tener nuestra segunda transmisión desde PAUS, Plan Educativo Humanamente Social. Es un programa de hablar sobre temas diversos que aquejan a todo el ser humano, a la sociedad, en el aspecto humano, social, ¿verdad? Y hoy tenemos un gran invitado, un gran amigo, un señorón, Filemón García Álvarez. ¿Qué tal, File? Gracias, Daniel. Qué gusto tenerte acá. Y pues estamos contentos porque es nuestro segundo programa y estamos empezando a soltarnos este pensamiento de esta propuesta de PAUS. Los invitados pues con esta formación que pretende dar PAUS, plenamente activo, humanamente social. Y pues Phil es un gran pensador, un filósofo, un educador, un causa, un revolucionario. Y nos gustaría que nos platicaras quién eres, qué has hecho, así como a grandes rasgos. Y adelante, el micrófono es tuyo. Bienvenido. Ok, Dani, muchas gracias por invitarme. Creo que lo más importante, como dices, es como un testimonio de vida de cómo desde pequeño me ha interesado mucho investigar y estudiar. Uno de los puntos más importantes es que desde pequeño me dediqué a estudiar, pero en mis carreras traté de estudiar lo que el sistema me ofrecía para dar respuesta a cada momento a lo que estaba haciendo. Eso me llevó a empezar a estudiar psicología en la Autónoma de Guadalajara. Después quedó truncada. Me fui a México, estudió sociología. También quedó truncada. Me metí a antropología en la Iberoamericana. De ahí me tuve contacto con el Museo de Antropología, que tuve unas experiencias fabulosas con maestros fabulosos de arqueología y antropología directamente. Y finalmente en el movimiento social del 68 estuve en la Universidad en Sociología y me metí al movimiento civil y cívico y también estudiantil, moviendo en un momento dado lo que podíamos nosotros considerar como las personas y los jóvenes que buscaban democracia, que buscaban el cambio de México y que buscábamos un mejor estudio, mejor preparación de cada uno de los ciudadanos para llegar a ser realmente transformadores de un México nuevo y un México diferente. De ahí, bueno, nos corrieron de México porque no era posible que estuviéramos ahí. Dieron una beca en el CREFAL y en el CREFAL estudié por primera vez lo que son las motivaciones que tiene el adulto para educarse, con investigadores internacionales, pagada la investigación por la ONU, y ahí fue donde me empezó a interesar la educación. No me interesaba antes la educación, al contrario, yo era enemigo de los maestros, porque se me hacían muy cómodos solamente de dar información, pero no formación. Entonces ese era nuestro reclamo en ese tiempo, y en el CREFAL descubrí que realmente la educación es otra cosa, que es realmente participar con las comunidades, acompañar al adulto y llevarlo en un desarrollo realmente pragmático, y a partir de lo que hacen, a partir de lo que viven, llevar al desarrollo de lo que es una persona integrada a una sociedad. Y me regresé a México y me metí a un colegio de métodos activos, Colegio Montessori, que precisamente en el Colegio Peterson fue donde descubrí los métodos activos. No solamente Montessori, sino me metí a toda la biblioteca de métodos activos, en los cuales descubrí que había otra educación diferente a la que se estaba dando en el sistema educativo tradicional.
Y después vine a, digamos, a trabajar a Nayarit con 7 ejidos en los cuales ahí apliqué esos métodos activos para medio rural, para campesinos que no tenían dinero, que podían acceder a ese tipo de educación, y me empecé a involucrar en lo que es organización de la comunidad para generar sustentabilidad con actividades productivas, principalmente pues, agrícola, pesquera, agroindustrial, las mujeres con talleres y sobre todo con exportación de bienes que producíamos ahí mismo. A partir de ahí mi vida hasta ahorita ha sido asesorar grupos, organizaciones civiles, grupos que quieran ser sustentables, y eso es lo que ahora me dedico todavía, apoyar, acompañar a personas que quieran la sustentabilidad, que quieran la educación integral para sí mismos y llegar en un momento a aprender herramientas que le den autonomía en todos los sentidos, integralidad personal a través de su propia confianza, el propio desarrollo y aplicación de las técnicas, y hay integralidad a la comunidad, integralidad a la ecología, integralidad a todo lo que es la vida espiritual. Excelente, File, invitado de primera, ya nos dijo todo, ¿verdad? Todo su trayectoria, muy interesante. Somos grandes amigos de algunos años, y cuando platicamos, ¿te acuerdas aquella noche de unas cervezas en un convivio? Pues, pues yo lo que al escuchar a File dije, File Revueltas, creo que fuiste contemporáneo de todas estas camadas de intelectuales, de pensadores revolucionarios en el 68, como lo mencionas, y es riquísima tu experiencia social, pues, de los movimientos sociales, ¿no? Porque aún te tocó toda la efervescencia de estos movimientos que todavía tenemos pues todavía mucho que en la historia que dejaron estos movimientos, y tú fuiste pues ahí punta de lanza en estos movimientos y conociste a grandes personalidades. Te tocó salir como extraditado de México con beca y todo, pero es riquísimo que después de toda esa trayectoria de lucha social, después incorporarte y entender que la educación es esencial. Eso es lo que me hace muy interesante, cómo podemos integrar, dónde lo entendiste así claramente, File. Porque pueden parecer dos betas, por ejemplo, podemos decir la beta de izquierda, ¿no? De anarquismo, pues de crítica, y decir, necesitamos educación campesina, necesitamos educación para todos. ¿Dónde fue? Platicaros un poquito antes de pasar a la integralidad, que es lo que vamos a hablar, pero quisiera que lo mencionaras, File. Muy bien, como te digo, Daniel, yo estudié prácticamente 8 licenciaturas que en un momento dado a mí solamente me servían para una respuesta del momento que yo necesitaba. Desde psicología, administración de empresas, estudié como maestro historia, geografía, civismo, lo que iba necesitando en la vida. Para mí eran como conocimientos aislados que iba estudiando, pero en la medida que lo iba practicando con las comunidades, yo sabía que iba dando respuesta de acuerdo a ese conocimiento, pero de acuerdo a la orientación que necesitaba la población. Por lo tanto, no era algo solamente un conocimiento aislado, sino en mi práctica con la comunidad, en mi práctica con los maestros, en mi práctica con el Instituto Tecnológico Agropecuario, pues que trabajé desde preescolar hasta nivel de universidad. En esta práctica siempre esos conocimientos salían integrados. Entonces empecé a darme cuenta que el sistema nos especializa demasiado para aislarnos demasiado, y nos da una idea de que el éxito es individual y tenemos que luchar de manera individual, y ya que somos ricos, entonces empezar a repartir lo que nos sobra, y entonces hacemos caridad. Y ese sistema para mi vida nunca funcionó, nunca resultó. Entonces podía ser que en un momento dijeran,
soy marxista o soy anarquista, no, simple y sencillamente buscaba esa congruencia mía en las actividades cotidianas con las comunidades, tanto empresariales, educativas, comunitarias, de la población, de la gente marginada, de la gente rica, de los políticos, de todas esas áreas y grupos con los cuales tuve relación y he tenido relación prácticamente con todos. De tal manera que hasta en la política he visto siempre que si no tienen esa integración interna, son, lo que nosotros descubrimos. Son solamente títeres del momento que al rato desaparecen y no dejaron ninguna repercusión. Bien, sí, digamos que esta vieja escuela, ¿no? Del sistema que prácticamente te prepara para entrar a un sistema económico industrial ya estructurado, para que pienses de esa forma y nada más llenes un hueco y labores técnicamente lo que se necesita, ¿no? En esa empresa, y no nos capacitan para pensadores abiertos, críticos, emprendedores, que puedan aportar a la sociedad desde sus talentos, desde sus habilidades, desde su integralidad, ¿no? Ya nos vamos acercando un poco a lo que queremos centrarnos hoy, pero sí este paso es muy interesante después de tener todo un abanico de ciencias, como tú dices, geografía, civismo, política, sociología, psicología, y con un siempre un sentido crítico aterrizado en lo que la gente necesita, ¿no? En lo que la gente realmente está buscando aprender. No nada más por que pasen años o que pasen títulos, sino que las personas tengan una transformación de conciencia y que puedan adaptarlo a su vida de una manera pues, creativa, novedosa, ligera y no nada más reproduciendo, pues así como robots, ¿no? Como personas sin criterio. Eso es creo que muy esencial lo que nos acabas de comentar, ¿no? Y ahora sí, es que cómo se come la integralidad, ¿no? ¿Cómo, esa palabra, ¿verdad? ¿Cómo la aterrizamos en este mundo que pandémico? Estamos en una situación de crisis totalmente hablo de todo, ¿verdad? Que nos habla la integralidad. Creo que estamos tocando un punto que tú lo has estudiado ya de varios años y lo has implementado. ¿Qué es? Y ahora, ¿cómo lo podemos implementar en esta nueva era que nos ha cambiado la pandemia? Muy bien, desde que estuve trabajando precisamente en diferentes sistemas educativos, de hecho en la Universidad de Nayarit, yo estuve trabajando en todo lo que son proyectos educativos y creamos varias licenciaturas. Una licenciatura en ciencias de la educación, no en educación, sino todas las ciencias de educación para tratar de dar una educación integral. Después nos metimos a ciencias políticas, que fue otra licenciatura, pero hablando de las ciencias que ayudan a la política. Y fuimos armando con una idea fundamental de que el estudiante y la persona que egresara de allí fuera realmente sustentable, o sea, que no anduviera buscando chamba, que en un momento dado generara su propia forma de tener recursos, pero a partir del descubrimiento y aplicación de sus propios talentos. De tal manera que cada persona tenía que descubrirse en sus talentos, tenía que descubrirse en qué hacer para sostenerse en la vida y tenía que descubrirse para poder proyectarse hacia lo que quisiera aportar como profesionista a la comunidad y a la sociedad. Entonces ahí fue donde empecé a trabajar directamente con esa integralidad, primero académica, organizativa, administrativa, pero partiendo desde el ser humano. Ahí fue donde me empecé también a interesar por cómo funciona la educación para transformar a la persona. Como yo había trabajado desde preescolar, primaria, secundaria, fui coordinador de educación en Nayarit, educación secundaria, me fui a CONALEP, estuve en educación tecnológica agropecuaria, o sea, conocía todos los sistemas y entonces me di cuenta que realmente el individuo
en cualquier área, en cualquier aspecto y en cualquier actividad, es una persona. Y entonces me empecé a interesar por la persona y sus valores y sus talentos. Y dije, debe ser una educación personalizada, no individualizada. Esa educación personalizada me debe llevar al análisis cómo es la persona. Y ahí fue donde empecé a descubrir que la educación no abarca todas las áreas fundamentales. El cuerpo prácticamente está abandonado. Dan disque educación física, pero que nadie da educación física. Solamente avientan baloncitos y a ver qué juegan. Entonces, no hay formación integral del cuerpo. Las emociones, completamente abandonado. Es más, ahora todavía hay esa parte emocional que apenas estamos empezando a medio difundir, pero no formar, porque son mucho de teoría, pero poco de práctica. La parte mental, o sea, en la parte mental que es primero la filosofía y como filosofía el método científico. Si no tenemos filosofía, no tenemos método científico, pues entonces estamos completamente a la deriva de los pensamientos. Entonces, a partir de ahí, dije, ahí es la clave también. Y ahora con eso, ¿cómo lo manifestamos? Es integralidad interna. La palabra. No sabemos comunicarnos lo que realmente queremos. Y la misma sociedad nos da un lenguaje tan superficial, tan momentáneo, que realmente no profundiza. Y tenemos que descubrir que la palabra es una proyección de lo que somos. Somos la palabra. Para eso es el verbo. El verbo es precisamente el ser. Por lo tanto, somos esa palabra. Y después las relaciones con la comunidad. Esas relaciones, ¿cómo las llevo? Y a partir de las relaciones con la comunidad descubro que la inteligencia interpersonal solamente es como un soporte para poder proyectarnos en lo que somos y descubrir que somos también el otro. Entonces, yo no soy sin el otro, y el otro es también lo que yo soy, y es precisamente todos somos uno y uno somos todos. Y a partir de ahí vimos nuestro ambiente, o sea, la ecología. No podemos alejarnos de nuestra realidad natural, nuestra ecología. Y ahora sí, teniendo todo ese enfoque, entonces, ¿qué sentido tiene la vida? Y al plantearme qué sentido tiene la vida, descubrí que las religiones solamente son una etapa del descubrimiento de la conciencia, porque todas las religiones tienen la única finalidad que señalan con el dedo, es único Dios, un Dios. Y entonces dije, a ver, la religión es Dios y la ciencia la energía. Por lo tanto, entonces, ciencia y energía, ¿cuáles son sus cualidades? Y descubro que las cualidades de Dios son las cualidades de la energía. Digo, bueno, pues entonces vamos uniendo. Dios y la energía es uno. Dios es energía. La energía es Dios. Y Dios está en mí porque soy energía. Y a partir de ahí nace el interés por la inteligencia espiritual. Y ahorita estoy profundizando cada vez más en lo que es la inteligencia espiritual. Ahí es donde empieza ya la parte de un esquema educativo con las inteligencias múltiples, destacando los talentos de cada persona, pero en cualquier actividad, en cualquier momento, en cualquier taller, buscando siempre la integralidad de las inteligencias, la integralidad de los talentos y la integralidad en la manifestación, en la actividad más mínima que se haga, pero que haya esa proyección integral. No, no, esto es un estallacerebros, porque si la educación estaba manipulada por la industria, por el gobierno, para crear moldes para después hacerlos productivos, y tú hablas de una educación realmente personalizada. Ya no es un grupo, ya no es un salón, ya no es una escuela, sino cada individuo, cada persona se debe de analizar en sus talentos, en sus cualidades, en todas sus habilidades para poder complementarlo y ahora sí reenfocarlo, ahora como dices, su energía hacia la vida. Es difícil entenderlo porque por mucho tiempo el fin se tenía muy claro, ¿no? La industria, los trabajos,
jornadas larguísimas, un salario mal pagado. Los estaban realmente amansando para ocupar esos espacios pues muy deprobables, ¿no? De trabajos. Y ahora decir, pero ahora ¿dónde los queremos llevar? Porque por lo que tú planteas, no, como es personalizado, no se puede tener como, o cuáles serían las pautas, cuáles serían, hacia dónde vamos en educación. Yo creo que sería algo, no sé, en tus estudios, en tu reflexión. Mira, te decía que ahorita he estado metiéndome mucho y he estado estudiando y practicando la inteligencia espiritual, porque la inteligencia espiritual me da el sentido de origen, o sea, de dónde venimos, y el sentido de fin, a dónde vamos. Y a ese nivel, yo veo que las pautas en esa nueva era, que es la era de Acuario, que es la nueva conciencia, eso nos hace sentir y aprender que nosotros como energía somos eternos. Estuvimos en el origen del universo. Estamos ahorita presentes siendo uno con toda la energía presente. Y vamos a llegar a finalmente a unirnos con la energía única y eterna, que es el origen nuestro, que es la divinidad. Por lo tanto, si a ese nivel, ahora sí, somos persona, porque somos divinidad con conciencia, diferente a la naturaleza, entonces ahora sí, Teilhard de Chardin tiene mucho sentido. El Cristo cósmico precisamente vino a darnos un ejemplo de qué es lo que nosotros tenemos que hacer como meta. Nuestra finalidad es perfección de la naturaleza, perfección de la divinidad en una plena conciencia, al mismo tiempo que es enraizada en la naturaleza, conectada con la divinidad, porque somos ambos. Entonces, la finalidad nos va a llevar ahora sí con un enfoque de saber quién soy, saber a dónde voy, saber de dónde vengo y cuál es mi misión. Y mi misión es cumplir plenamente esto que me da la naturaleza. No me lo da nadie, me lo da la misma naturaleza, pero la misma naturaleza donde se fusiona lo humano y lo divino. ¿Qué cambios vienen con esta visión que nos propones, Gile, en este contexto pandémico? ¿Qué cambios radicales? Porque creo que el protagonista o el que ha salido ganando en este tiempo, el único que ha salido es la naturaleza. El mundo está respirando, el planeta está fluyendo nuevamente, está limpiándose. ¿Qué cosas concretas tú propondrías con toda esta filosofía, esta concepción integral, qué cambios radicales vienen para nuestro mundo? De acuerdo a las condiciones y al sistema de la problemática de la humanidad, que ya se dio cuenta, tendríamos que hacer prioridad a la ecología. ¿Por qué la ecología? Porque la ecología somos nosotros y la ecología también nuestro entorno. Por eso ahorita, tanto en España como en Chile, están trabajando mucho lo que es la ecología emocional. O sea, así como hay contaminación afuera, hay contaminación en nosotros. Así como en un momento dado no sabemos reciclar las cosas externas, tampoco sabemos reciclar la basura que tenemos. O sea, tenemos que poner como ese eje de una de las inteligencias que ya está desarrollada por Gardner, por diferentes personas ecologistas y por proyectos educativos que han sido de atención de toda la educación activa, de toda la trayectoria, que ha sido la atención a todo el entorno, con pequeñas propuestas, pero ahora de manera integral. Aquí yo creo que una respuesta que tenemos que hacer urgente, independiente de cualquier método y lo que sea, es la orientación ecológica para desde ahí visualizarnos integrados al otro ser que es la Tierra, pero integrados también a todo el ser mayor que es el universo. Y ahora sí, en ecología el universo, en ecología la Tierra, nuestro sistema planetario, en ecología nosotros, en ecología la humanidad, en ecología de ir buscando una inteligencia que integra todas las demás inteligencias. Y a partir de ahí, ir viendo las otras inteligencias, que sería radicalmente buscar
ya no escuelas, buscar espacios de formación de cada una de las inteligencias y buscar que en esos espacios vivan comunidades que tengan como prioridad esa inteligencia, descubriéndose y vertebrando de manera transversal todas las demás inteligencias. Y entonces ahora sí, el ser humano podría ir a esos espacios y vivir, ya no estudiar, vivir durante cierto periodo en cada área, cada laboratorio, que sería de una inteligencia específica. Esos serían los grandes, digamos, proyectos a futuro para una sociedad que requiere esta nueva era, esta nueva conciencia. Todo un revolucionario. Iniciaste con revolución y terminas con revolución. Chile, es impresionante lo que propones, es toda una transformación de que el sistema ya no puede vivir de una manera. La pandemia nos ha puesto en una forma de vida distinta. No podemos volver a lo mismo. Definitivamente, aunque se ponga lo mismo, algo nos va a decir, no está bien. Tuvimos mucho tiempo también para pensar, para introyectar, para estar con nosotros mismos, crear cosas nuevas este tiempo de pandemia. Aún así, con todas las pérdidas que tuvimos, creo que todo el mundo sacó lo mejor de sí en este tiempo, sacó esa energía que dices tú, trascendente, que los movilizó y nos hemos adaptado. Y eso creo que lo sabemos todos, que somos los únicos seres vivos que tenemos esa capacidad de adaptarnos por nuestra conciencia, ¿no? Y eso es lo que toca, esta adaptación, y necesitamos propuestas claras ya para poder caminar como sociedad, y esta es una, en la educación que integral, ya no como este modelo viejo, la vieja escuela ahora sí aplica, sino laboratorios, ¿no? Así lo entiendo, como especializados, después de hacer todo un análisis del niño, del joven, y ahora sí enfocarlo para que sea un ser integral y trascendente en todo lo que hace. Pues muy bien, Dani, eso que estás comentando de la pandemia es precisamente lo que nos hizo despertar ahora y descubrir que hemos sido sumamente manipulados a nivel de la ciencia. Por eso es muy importante la inteligencia. A nivel de la ciencia hay todo un enfoque que no es manipulable ni ha sido manipulado por las grandes empresas. Las grandes empresas han hecho negocio de nuestra salud, han hecho negocio de nuestro sistema inmunológico, han hecho negocio prácticamente de todas nuestras debilidades y nos han debilitado aún con alimentos que nos echan a perder y con medicinas que nos enferman. ¿Qué es lo que la ciencia tenemos que descubrirla como de los ejercicios espirituales? El ejercicio espiritual es ejercicio con la filosofía antigua, o sea, lo que en la charla anterior comentaba, ¿no? Creo que eso tenemos que descubrirlo también ahora. La ciencia nos ha enseñado que nuestro sistema es un sistema tan perfecto que tenemos todas las defensas que necesitamos para cualquier virus, cualquier hongo, cualquier situación que venga. Si nuestro cuerpo es sano, es nutrido, es adecuado, llegue lo que llegue, no nos hace nada. ¿Quién ha estado trabajando eso desde el siglo pasado? Hawkins y el doctor Hammer y toda una corriente que son las leyes biológicas. Nosotros somos igual que los animales, ¿sí? Nosotros tenemos todo lo necesario para poder aliviarnos, poder defendernos, poder vivir en cualquier ambiente y subsistiendo. De hecho, así ha subsistido la humanidad. No dependemos de vacunas, no dependemos de químicos, ¿no? La naturaleza nos da todo. Ahí lo tenemos. Son plantas medicinales, son alimentos, son minerales, son tierras, son piedras, son energía. O sea, todo lo tenemos. Tenemos que volver otra vez a la ciencia. Tenemos que volver otra vez a encontrarnos como lo que somos,
seres identificados con la naturaleza, con un camino y una visión de divinidad. Yo quisiera hacer un comercial, ahorita que mencionas, File, desde Paus, esa es una de las convicciones que tenemos, que es realmente rescatar el ser indomable, es decir, esa fuerza interna, libre, que nos puede ayudar a vencer todas estas adversidades, ¿no? Todas estas cuestiones que pasan en la vida, que nos alejan de estas cosas que nos han hecho codependientes. Creo que, como dices tú, el sistema, la farmacéutica, la industria, el gobierno, han tratado de hacernos como bebés chiqueados, mimados, ¿no? Como que, no, para que no despertemos, ya lo decía Anthony de Melo, el despertar, tenemos que caer en la conciencia, que nos caiga el 20 de toda la potencialidad que podemos optimizar de nosotros mismos para lograr nuestros sueños y para emprender cosas para el bienestar de todos. Y esto que nos hablas es fundamental porque ya están las propuestas, ya están saliendo nuevas formas, los jóvenes están despertando, ya no les podemos seguir imponiendo un dios, una religión, ellos están encontrando formas nuevas, la información la tienen a la mano, claro, no toda es tan pura, ¿verdad? Pero sí tienen esa capacidad ya de buscar por sí solos. Ahora, ¿cuál sería el papel del docente, del maestro, del instructor, ¿no? Ahora como, pues tú que has sido académico, docente, ¿cuál sería ahora porque el docente sigue siendo pues la intervención en la educación? Si estás hablando de un cambio de modelo educativo, ¿cuál sería ahora el papel? Porque ya no tiene toda la información, porque Google lo tiene, las aplicaciones. ¿Qué característica le podrías dar, dos, tres, a un docente en este nuevo modelo de educación que planteas, File? Muy bien, aquí yo he pasado por varias etapas, desde el maestro que da la lección, el maestro que en un momento dado es solamente tutor y el maestro que en un momento dado acompaña a los alumnos. En ese proceso, finalmente nosotros hemos llegado a un modelo, es que de comillas modelo, que no es modelo, es una propuesta de una pedagogía del cuidado. ¿Qué es lo que queremos decir fundamentalmente? El cuidado no es para los demás. El cuidado es primero para mí como persona y es el cuidado en todos los aspectos, en todas las áreas, en toda la integridad mía. El cuidado para mí, para ser. Cuando yo me descubro en ese cuidado, voy a cuidar a quien yo quiero. Y si yo quiero a mi familia, entonces yo voy a querer que sean libres, que sean autodidactas, que sean productivos, que tengan valores, que tengan una relación de comunidad que sea de provecho para todos. Y en un momento todo lo que yo soy lo tengo que proyectar y entonces cuido que mi familia vaya siendo eso. Si de ahí me voy después a las organizaciones sociales, pues voy en la escuela, tengo que proyectar ese cuidado, no solamente hacia mí, sino también proyectar el cuidado de la familia en la escuela, porque la escuela, ahora sí, ya no como un edificio, la escuela como Cantinflas sacó esa película del maestro, ¿no? Sin edificio, pero abajo de un árbol y su escuela eran sus alumnos. Bueno, a esa escuela tenemos que ir. Esa escuela es la que tiene que vivir, vibrar junto con nosotros lo que estamos proyectando, lo que estamos viendo, lo que estamos cuidando. Y ese cuidado va a proyectarse en la comunidad y se proyectará finalmente en una sociedad nueva. La sociedad, las empresas tendrán que verse reflejadas de esa nueva cultura. La política, los partidos políticos pues tendrán que verse reflejados de esta nueva cultura. Igual, claro, todo lo que es el área productiva, el área filosófica, el área, todas las áreas, pues solamente tendrán ese reflejo de lo que somos. Por eso el docente, yo ya diría en un momento dado, sería como ir a buscar modelos
aún con los griegos, que ya nos han dado mucho modelo. O sea, proyectar la vida, ser para los demás y ayudarnos para generar una comunidad y una sociedad. Fíjate, ya nos estás dando pues, herramientas para qué hacer para esta integralidad, ¿verdad? Cómo tenerlo ya más claro, esto del cuidado, y creo que la pandemia nos ha despertado y nos también hemos incorporado esta forma de vida, de cuidarnos y de cuidar a otros, y esto lo vamos a empezar a exigir, como dices, en las instituciones. Y eso es súper interesante porque vamos a transformar poco a poco las formas que a lo mejor eran impositivas o igualdad o excluían, y esta cosmovisión distinta sobre el cuidado, creo que nos va a dar buenas pautas a este tema de la integralidad, nuevos modelos de educación, nuevos modelos de estar, de convivir y sobre todo de despertar. Esto es como lo importante en este, pues ya época pandémica que estamos ya viviendo. Y pues sí, yo creo que nos tiene una tarea muy grande, es un gran reto, que ya estamos avanzados, ya estamos en esa línea porque la pandemia nos exigió ponernos en esos zapatos del cuidado de nosotros y el cuidado de los otros, de los demás. Eso es fundamental ya para seguir caminando en esto, en esta transformación. Y pues yo quisiera leer un poco los comentarios, File, por ahí, Güerita Risville, gracias por invitar a maestros tan inspiradores. Muchas gracias. Filemón García, querido amigo y maestro, dice Paulina Itzel. Eres inspiración, muchas gracias. Nos habla ahí por ahí Luis. Y también nos dice nuevamente, Gurita, necesitamos volver a la raíz, a los orígenes, eso que comentabas también, de volver a dar clases abajo de un árbol, en la naturaleza. Paulina, muchas gracias por convidarnos de tu experiencia. Y bueno, creo que ahí nos decían un poco del sonido, no sé si se arregló, pero ya, creo que... Pues File, ¿con qué cerramos? Pues muchas gracias. File, gran sabiduría, grandes retos, nos dejas un corazón inquieto, un corazón inspirado por tus palabras, por tus conocimientos, tu experiencia sobre todo, y te lo agradecemos desde Indomables, desde Paus Plenamente Activo Humana Social. Esto lo vamos a divulgar, se va a llevar a compartir, a convidarlo más grupos, porque necesitamos que todo el mundo tengamos más herramientas para esta nueva integralidad que nos deja esta época ya pandémica, que también nos lleva a un despertar de la conciencia en totalidad. Pues muchas gracias. Gracias. Gracias, Daniel. Y quiero decirte que ya hay un mundo de gentes investigadores que ya están planteando una nueva sociedad, así como Claudio Naranjo, que nos dice que ya esta sociedad ya está pasada de moda y ya no es suficiente. Hay que poner otra sociedad donde tenga cabida todos, lo individual, lo grupal, lo colectivo y también lo empresarial y también lo político y todo. Cada quien en lo que tiene que hacer con una ética social, una ética de desarrollo y una ética que trascienda. Y ese sería lo ideal. Muchas gracias, Daniel. Al contrario, File, te mando un gran abrazo, gran amigo. Igualmente Gracias para todos. Por todo lo que nos comentas y nos vemos en el siguiente enlace. Ya saben, Indomables, los martes, invitados de primera, mucha sabiduría. Bueno, gracias, buenas noches. Luego. Hasta luego. ¿Dónde?